Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Gasca y junto a mi compañera Katy Tudesca estamos presentando un póster relacionado a reconstruir con capacidad de resiliencia a partir de los últimos desastres naturales en Chile dentro del Congreso de Geografía 2016 del ramo Riesgos y Desastres Naturales. Para comenzar, Chile es un país con características geográficas determinantes en cuestión de amenazas naturales. Frente a ellas, el país ha adoptado una reacción post-evento que perjudica principalmente a población de escasos recursos. Como respuesta al problema, diversos estudios apuntan a la resiliencia social, considerada como la capacidad de recuperación y aplicación de estrategias posteriores, con el conocimiento histórico como elemento a considerar dentro de la gestión y planificación territorial por parte de la población local frente a los desastres naturales. Actualmente Chile trabaja en mejorar la gestión, lo cual genera una mayor resiliencia. Sin embargo, aún no se contempla la participación de comunidades locales ni la planificación de prevención ante la ocurrencia de desastres. Dentro de este trabajo se va a aplicar y comparar estudios particulares de desastres ocurridos en el año 2010 en Chile, de terremoto y tsunami, ubicado en la octava región, como también el posterior terremoto y tsunami un año después en Japón. 2. Resiliencia como concepto. La resiliencia puede ser entendida como el entrenamiento de habilidades adaptativas de afrontamiento frente a una situación adversa. Pero ¿cómo construimos comunidades resilientes? Las comunidades resilientes se caracterizan por poseer un bienestar, tener acceso a la información, tener acceso a educación, contar con compromiso de la comunidad, ser autosuficiente a nivel local, tener mayor cohesión social entre los diferentes actores, tener calidad, ofrecer una calidad de servicios y tener eficiencia a la hora de dar respuestas de mitigación ante desastres. Bueno, la resiliencia también es entendida como ante desastres naturales como la capacidad de recuperación, aumentando la capacidad de la comunidad para preparar, planificar, recuperarse y adaptarse con mayor éxito a potenciales desastres naturales de manera oportuna y eficiente, como sale en la gráfica. Este concepto se empezó a usar de manera más frecuente después de la adopción del marco de acción de Yogo en el año 2005, el cual tuvo por objetivo mejorar la capacidad de recuperación ante desastres naturales. Se entiende que ante menor vulnerabilidad hay mayor preparación y ante mayor preparación existe mayor resiliencia. Finalmente, a modo de esquema, podemos resumir que la resiliencia ante desastres socionaturales se compone por tres esferas: el saber social, la capacidad económica y la capacidad institucional y de infraestructura. Mientras mejor se integren estas tres esferas, mayor resiliencia tendrán las comunidades. Con respecto a la pregunta de cómo se enfrentan los desastres en Chile, recientes estudios sobre los desastres naturales concuerdan que las estrategias de acción ocurren posteriormente al evento de forma reactiva. Asimismo, estos estudios mencionan la importancia de conocer y tener presente la percepción de la población al momento de planificar posteriormente. Estos estudios consisten en localidades como de Constitución, Chañaral y Mehuín. Por otra parte, el Estado de Chile se ha desligado de participación de acción sobre los territorios, otorgando diversas tareas a privados sin una regulación latente, permitiendo libertad de acciones sobre una localidad. De esta forma, solo se perjudica la seguridad a localidades vulnerables frente a amenazas. Por último, pese a que existan instrumentos de planificación territorial de carácter normativo, estos principalmente se enfocan en áreas urbanas, lo cual deja en peores condiciones la situación que viven espacios rurales en torno a la resiliencia. Así también, los instrumentos de planificación territorial deben presentar las características de ser más flexibles para poder adaptarse a cambios inesperados producto de un efecto de desastre natural, producto de que la resiliencia debe entenderse como un proceso en constante evolución y cambio producto de estos mismos desastres naturales. Para ejemplificar la diferencia existente entre cómo enfrenta Chile los desastres naturales frente a países desarrollados, tenemos el caso del terremoto y tsunami de Chile del 27F del año 2010 frente al caso del terremoto y tsunami de Japón del 2011. Se sabe que los efectos post-desastre del terremoto y tsunami de Chile afectó principalmente de la sexta a la octava región. Y se tuvieron medidas rápidas orientadas a la reparación de vivienda y asignación de subsidios de vivienda. Fueron medidas paliativas en las que estuvieron orientadas en una rápida reconstrucción de vivienda y reconstrucción en base a trasladar a la población a un otro lugar, pero sin solucionar efectivamente el problema. Una deficiente labor del Estado en cuanto al nivel de resiliencia, en enfrentar de manera efectiva la etapa de emergencia y hubo un retardo en el comienzo de la reconstrucción.
También hubo una ausencia de plan de reconstrucción y también no se consideró a la participación de la comunidad. Los planes de reconstrucción se caracterizan por ser cortoplacistas y no vinculantes, a diferencia del caso de Japón, que también tuvieron un terremoto y tsunami el año 2011 que superó la magnitud y agresividad que ellos tenían previsto de acuerdo a las medidas de mitigación que ellos habían implementado con anterioridad. Pero sí tuvieron participación comunitaria integrada desde antes en cuanto a la planificación y preparación preventiva, y tuvieron una inversión en medidas estructurales y no estructurales basadas en cooperación de múltiples actores a diferentes escalas. Se realizaron ejercicios preventivos de evacuación y educación también previo, y eso generó que las pérdidas fueran mucho menores, independiente de que hubieron 20.000 fallecidos. Esto tiene que ver con las proporciones del evento. Con respecto a los niveles de resiliencia, existieron leyes y reglamentos que definen claramente los roles y compromisos mediante vínculos con instituciones locales. Esto a escala local, regional y nacional. Una respuesta financiera estatal con un fuerte gasto público para recuperación inmediata. Y también eso vino acompañado de una proactividad de parte de los entes locales a nivel gubernamental y comunitario. La reconstrucción difiere en plazos, pero también porque la reconstrucción se hace de acuerdo a la necesidad existente y a la gravedad de esta, por lo cual se tienen criterios para tomar decisiones previo, durante y post el evento, a diferencia del caso chileno. Como conclusión, los enfoques de resiliencia, tanto académicos como de organizaciones internacionales, hacen hincapié en la importancia de evaluar la resiliencia como un sistema de manera global, además de evaluar el desarrollo de las capacidades para hacer frente a estos desastres. Chile no aborda adecuadamente esto, y su estudio se da en ámbito local, no representa una evacuación rutinaria de riesgo de tsunami, no considera a la comunidad para la evaluación de planes y programas de riesgo, a diferencia del caso japonés. Se deben desarrollar normativas y conocimientos y prácticas para reducir el riesgo y minimizar efectos. Para esto debemos identificar los factores de vulnerabilidad y resiliencia, priorizando peligros y priorizando también un análisis colectivo para identificar los factores que generan esta vulnerabilidad. La resiliencia está asociada a condiciones sociales y su organización. Por lo tanto, si disminuimos la vulnerabilidad, vamos a aumentar la resiliencia. Identificar las acciones de reducción del riesgo también es primordial. Con esto hacemos referencia a identificar los recursos con los que se cuenta para implementar medidas, la importancia de la cohesión y participación de todos los actores a nivel multiescalar, y también de la existencia de profesionales que produzcan y difundan la información para generar medidas de prevención y mitigación. Finalmente, hay que tener siempre presente que la resiliencia está en constante construcción y, por tanto, los instrumentos de planificación que rigen en el país deben actualizarse de manera atingente y constante a los cambios de vivencia que le corresponden al territorio y también a su comunidad. Muchas gracias. Esto ha sido toda nuestra presentación. La bibliografía se encuentra en el extremo inferior derecho y la mostraremos a continuación.